Probablemente si estás en este vídeo te hayan dicho alguna vez que tu dolor es crónico. Es una etiqueta que quizás se ha grabado en tu mente y ya convives con ella, crees que has de adaptarte y que no hay obviamente nada que hacer. Probablemente no te hagan efecto ni los medicamentos que te den, ningún analgésico y creas que estás verdaderamente rota. Hoy vamos a profundizar en por qué duele, cuáles son las vías del dolor, por qué no está bien tratado un dolor neuroplástico o un dolor crónico con los tratamientos habituales. Vas a entender el proceso de por qué te duele y en verdad es el primer paso para poder mejorar y poder modular todo este dolor. Así que vamos a hablar de nocicepción, de dolor nociplástico, dolor crónico desde la neurociencia moderna, con ejemplos de la fibromialgia, dolor lumbar persistente, migrañas o incluso el síndrome de intestino irritable. Me voy a servir de esta pizarrilla esquema. Primero debemos entender que el dolor es diferente de un daño estructural. Un dolor agudo nos da una señal de daño y la cual actuamos con protección. Imagínate, tú te subluxas un hombro, automáticamente vas a tener una autoprotección con este hombro, una hiperprotección, porque te da miedo que se haga daño, porque tu cerebro sabe que hay un daño estructural. Pero en el dolor crónico es un poco distinto, ¿vale? Porque el sistema nervioso está en alerta y hay una protección excesiva, ¿vale? Digamos que el agudo funciona como una alarma. Si te haces daño, el tejido envía señales, sientes dolor y eso te protege. Pero cuando hablamos de dolor crónico, el sistema nervioso se queda en modo alerta, es decir, no evoluciona a medida que se reduce el dolor. O sea, el sistema nervioso se queda ahí estancado. Eso significa que puedes sentir dolor sin que haya un daño activo grave o puedes tener un daño activo y que no haya dolor. Ejemplos claros de este tipo de dolor crónico, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas que sufren de fibromialgia, de dolor lumbar que dura meses, años, muchas personas con migrañas, con intestino irritable. Y el intestino irritable también, ya os contaré más al final, porque su proceso es un poquito diferente al ser visceral, pero también estamos en el mismo procesamiento, ¿vale? En todos estos casos el dolor es real, pero el procesamiento es distinto, es diferente. Hablar de que la nocicepción es distinta del dolor. Digamos, la nocicepción es la señal que envían las fibras nerviosas cuando detectan una amenaza o daño. Es decir, las fibras A delta y C. Esta señal viaja por la médula espinal, el tracto espinotalámico hacia el tálamo y de ahí a varias zonas del cerebro, como por ejemplo la corteza somatosensorial que localiza el dolor, la ínsula que se encarga de la interocepción, de la sensación interna, el cingulado anterior que expresa toda la carga emocional, la amígdala que se encarga del miedo o la alerta, pero al final toda esa información se recaba en el cerebro, es decir, el cerebro tiene la decisión si interpreta toda esa información como amenaza y decide si produce dolor o no. Por eso, como decía antes, puedes tener nocicepción, pero no tener dolor. Puedes tener un daño estructural y no sentir dolor, o puedes tener un dolor intenso, pero que no haya nocicepción activa. También quería hablar de este concepto que es el dolor nociplástico. Es un concepto que se añade posteriormente en el que no hay ni inflamación ni lesión. Es decir, no es dolor mecánico, no es dolor inflamatorio, pero hay dolor. ¿Qué tipo de dolor? ¿Cómo lo podemos llamar? Lo llamamos dolor nociplástico. Es decir, pues eso, no hay daño claro en los tejidos, no hay inflamación activa, pero el sistema nervioso está hipersensibilizado y produce dolor. Como lo que hemos hablado antes, ¿no? Es interesante aclarar que este dolor es real, ¿vale? Es real, las personas sienten ese dolor, no es que sea psicológico, no se lo inventan, obviamente. Hay dolor. Lo que pasa es que está procesado de una manera diferente.
¿vale? Proviene de la forma en que el cerebro y la médula procesan la señal, no del tejido en sí. Es la manera en la que es la sensibilización, el dolor nociplástico es la manera en la que la sensibilización central se expresa clínicamente, ¿vale? Se manifiesta. Dolor nociplástico es la manera en que la sensibilización central se expresa. La sensibilización periférica, básicamente, es que las fibras nerviosas están hiperreactivas, ¿vale? Como pongo aquí. Es decir, pequeños estímulos que no deberían producir dolor, producen dolor. Es decir, una sensación de caricia que sería transmitida por otro tipo de fibra no dolorosa puede producir dolor. Hay una alteración en cómo recibimos directamente el estímulo, por ejemplo. En cambio, la sensibilización central ya, es decir, imagínate, tenemos un cable donde pasaría pues la información de un punto A un punto B. Dependiendo si el error en el procesamiento está justo al principio, sería periférica más de los nervios, o si está central, es decir, el error del procesamiento está más tarde, es decir, cuando ya llega a la médula espinal o el cerebro, ¿vale? En este caso, si el error de procesamiento es más tardío, se produce aquí, en este nivel. ¿Qué pasa? Pues que esta médula y este cerebro actúan como un amplificador de la señal, es decir, la señal que hasta el momento iba bien, al llegar ahí, error, saltan chispas, amplificación de la señal, activación de ciertas partes que habíamos nombrado antes, ¿vale? De la ínsula, de la amígdala pues recibe como miedo, pues la ínsula tal, las emociones, el componente emocional también pues se ve amplificado, pero porque el error está más arriba. ¿Qué pasa? Que entonces la corteza prefrontal, que es la que normalmente te regula esta alarma, pierde eficacia, ¿vale? Baja su regulación de la corteza prefrontal. Entonces, claro, si tenemos por un lado el error ha producido un altavoz que ha magnificado la señal y esta corteza prefrontal no llega a regularla, pues ya la hemos liado. Tenemos un dolor que es muy fácil de encender, se enciende con una chispita de nada y en nada tenemos una hoguera que vete tú a saber cómo la podemos apagar. O sea, se necesitan un cuerpo entero de bomberos, ¿no? Para apagar esta hoguera tan grande que hemos producido. El resultado es eso, que al final se puede producir dolor con estímulos que antes no lo producían. ¿Por qué la medicación falla? Pues básicamente porque la mayoría de analgésicos, antiinflamatorios, actúan donde sobre la inflamación o sobre la señal del tejido dañado. Pero si estamos diciendo justamente que el tejido no está dañado, estamos enviando los soldaditos al sitio equivocado. Estamos enviando soldaditos a un dolor lumbar que no tiene un daño estructural, a un dolor muscular que no tiene un daño estructural. Es decir, no duele porque haya daño, entonces no tiene sentido pues dar este tipo de medicación. Entonces no es que a ti no te funcione, no es que hayas creado resistencia, no es que no haya nada que hacer, es que estás actuando en un lugar que no toca. Estás enviando soldaditos a un lugar que no toca. ¿Vale? Por eso hay muchas personas que obviamente pues la medicación pues no les ayuda. Bien, estrategias que sí funcionan en estos casos. ¿Qué es lo que sí funcionaría en este caso? Pues todo lo que sea recalibrar el sistema nervioso, ¿vale? Entonces pongo aquí sistema nervioso. ¿Cómo podemos regular el sistema nervioso? De una manera pues sencilla, pues, respiración, mindfulness, regulando, mejorando la calidad del sueño, hábitos circadianos, trabajo emocional, trabajo de alimentación consciente, ir teniendo cada vez más conciencia de tu cuerpo. En este caso, bueno, respiración, mejorando calidad del sueño, mejorando todo lo que puede ayudar, ¿no? A nivel biológico. Luego, ¿qué más? En este tipo de personas, sobre todo en las que tienen dolores, pues eso, pues musculares, dolores de espalda, dolores de fibromialgia, pues todo lo que sea reeducación al movimiento seguro y progresivo.
exposición gradual. Hay que enseñarle al cuerpo que moverse no es peligroso. Es decir, a veces hace más bien. Cuando una persona, en este caso, imagínate, dolor lumbar, ya típicas personas que se tienen que agachar a por un boli y hacen así. Y ya van así, porque si no les duele. Y ya, muchas veces los fisios, me incluyo igual, ¿no? Tenemos la mala costumbre de que todo sea muy robótico, de decir de la higiene postural, obviamente es importante, pero en personas con dolor crónico estás empeorando la situación, porque la persona está entrando en un estado de hipervigilancia, de prevención de movimientos, que ya se tensa incluso antes de hacer el movimiento, ya le está enseñando a su sistema nervioso central que eso es peligroso, y simplemente el hecho de bajarte en bloque de tal está empeorando tus síntomas. Entonces, justamente en estas personas, ir perdiendo el miedo poco a poco. Es decir, primero que entiendan, porque este es el último paso también, perdón, cognición y trabajo emocional. Súper importante. O sea, al final es un abordaje integral, con personas especializadas que sepan tratar el sistema nervioso, personas como un fisio especializado que te pueda ayudar con el tema del movimiento progresivo, y educación, neurociencia, como estamos haciendo aquí, un poco todo lo que estamos contando, y en emociones. Si necesitas un psicólogo, perfecto, que te enseñe a cómo estas emociones, cómo funcionan estas emociones que se te están produciendo, que estás sintiendo, cómo gestionarlas y reeducar poco a poco tanto a tu cerebro como a tu cuerpo a que el estímulo no es peligroso para ti, ¿vale? Te he puesto el ejemplo de agacharte a por un boli porque seguramente te haya pasado si has sufrido este tipo de dolor, muy típico. Pero obviamente hay que aprender sobre el miedo, cómo funciona, miedo a qué, a hacerte daño, tal. Bueno, en fin, hay que indagar muchísimo más. Para eso te recomiendo pues que busques ayuda profesional. Hay centros especializados donde se pueden trabajar un poco todos estos temas, con otras técnicas, obviamente, pues un poco más modernas, que si queréis, si os interesa, pues ya explicaremos en otro vídeo. Pero básicamente, uno, entender qué está pasando, ya baja el nivel de alerta enormemente. Dos, con profesionales que te sepan guiar de la manera correcta y de manera progresiva, ir trabajando todo esto. Y obviamente el tema del sistema nervioso también y las emociones. Como última parte, para finalizar, me apetecía hablar un poco del síndrome de intestino irritable, ya que muchas de las personas que vais a ver esto lo sufrís, y porque solo he hablado de temas estructurales como pueden ser, bueno, dolor de fibromialgia o dolor lumbar crónico, he puesto esos ejemplos, pero también una persona con síndrome de intestino irritable, hablemos que tiene un dolor visceral, ¿vale? No es muscular, es visceral, pero al final es una hiperexcitabilidad del intestino, es decir, amplificaciones del cerebro. El proceso es similar, es lo mismo, solo que en vez de venir de un lado viene de otro. O sea, no es que te lo imagines, es neurobiología. En este tipo de personas, pues todos sentimos movimientos viscerales, gases, todos sentimos estas cosas, pero una persona con síndrome de intestino irritable va a tener una señal amplificada de todo esto, así que funciona similarmente, es lo mismo. ¿Vale? También se trabaja desde aquí. Obviamente, pues vamos a regular todo lo que sea alimentación, todo lo que sea calidad de sueño, todo lo que sean hábitos, todo lo que sea bajar el sistema nervioso simpático, bajar niveles de estrés, y luego pues toda esa parte de adaptación a no pasa nada si te pasa, no, lo relacionas con lo que ha podido suceder, en este caso pues gente muy ansiosa, con mucho estrés, trabajar emociones, trabajar proceso, conocer educación de lo que pasa, es un poco el mismo abordaje, obviamente trabajando también toda la parte digestiva en estos casos, porque siempre síndrome de intestino irritable está muy relacionado también con disbiosis, hay últimos estudios que están saliendo sobre esto, así que bueno, un poco eso. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que nos haya hecho muy, muy pesado y que haya sido más o menos clara. Si tienes cualquier duda, comentarios o envíame un mensaje y dale like, suscríbete, nos vemos en el próximo.